Muy buenas noches, estamos nuevamente en Vino de Conversación como todos los miércoles. Este programa de radio que sale por FM 103.3, la radio de la Universidad Nacional de Rosario. Estamos Ariel Dobri. Muy buenas noches. Ahora, este programa tiene muchas variaciones. Ha sido agua de conversación y hoy es mayoritariamente cerveza. Mira, no la sabía esa. Con una cerveza. Pero siempre encontramos alguna bebida para acompañar la conversa, así que bienvenido sea. Luis Marcelo Dobri. Hola, respetando la historia, vino tinto, un Cabernet Sauvignon 2019, para hacer honor. La línea dura de Vino de Conversación. La línea dura. La ortodoxia de Vino de Conversación. Sería eso. Fernando el Colo Russo. Buenas noches. Sería la old school, la vieja escuela. La vieja escuela. Sí. Quien les habla, Cristian Alberti, y hoy tenemos una invitada de lujo, Fernanda Felice. Hola Fernanda, buenas noches. Gracias por estar acá con nosotros. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, y le damos con vino de conversación, con mate de conversación, agua, cerveza, le damos a la conversación, digamos. Como decía Ariel hace un ratito, lo que pasa es que estamos grabando y el horario merita a lo mejor una cervecita más que un vino, puede ser, ¿eh? Para mí cualquier hora es buena para un vinito. Así que... Eso lo iba a decir yo. Para algunos cualquier hora es buena para un vino. Yo siempre le digo acá a Ale cuando vamos a desayunar que me prepara un vinito blanco, pero no responde, me hace un café con leche. Y ahora con el frío se viene el café con leche. Con el pero vino. No empezó el frío, nos tiene consideración el clima, estamos en otoño y está en un clima primaveral. Yo si fuera creyente diría que Dios nos castigó con el coronavirus y como se siente culpable, ahora nos premió con el clima. La verdad que estos días otoñales están hermosos, son para disfrutar. Aunque estemos en casa y no podamos salir mucho, porque en general estamos muy acostumbrados a esto de que, bueno, hace calor y hace rápidamente frío, y bueno, está lindo como para los que tenemos la posibilidad de asomarnos un poquito al sol y disfrutarlo. Aclaro que yo también soy la traidora que toma cerveza y rompe con la regla del programa. A una invitada nunca es traidora. Bueno, y hoy decía Cristian una invitada de lujo, y sí, la verdad que sí. Bueno, Fernanda es autora de cuentos. Que se presente ella. Sí, me gustaría por eso darle Polo, el pie. que va a ser muy amable conmigo. No, yo la conozco hace mucho, a Fer la quiero muchísimo. Es la compañera de un compañero mío de trabajo, que le mando un saludo al Tato, uno de los directores de ahí del canal, y con quien yo aprendí muchísimo a dirigir, así que es a quien le debo parte de lo que soy también. ¿Viste cuando uno dice, vos tenés algunos gurúes? Acá tengo unos cuantos en este grupete. Bueno, el Tato es uno de ellos, que es el esposo de la Fer. Y bueno, y nada, yo sigo su trabajo y me parece muy interesante. Y ha publicado una serie de cuentos que se llama Cuentos Desobedientes. Y ya el título, no sé, a vos, ¿qué te dice, Marce, este título? No sé, yo... Le preguntamos a ella, ¿por qué Desobedientes? Sí, a mí. Sí, no, porque además mandaron algo de Charagua, una niña desobediente, que entonces yo estaba viendo si era ella la que cantaba, ¿no? No sos vos, la niña desobediente que canta. No, por suerte hay una niña desobediente que pone en su voz las palabras que escribí, y seguimos con la línea de la desobediencia, porque obedeciendo demasiado no nos ha ido tan bien. Y digo, siendo ya grandes, y bueno, y quienes tenemos intención de cuidar a las infancias de estos tiempos, tenemos que desaprender mucho de aquello que también nos han enseñado y hemos aprendido, ¿no? Para cuidar de verdad a las niñas y a los niños. Y de alguna manera las historias que aparecen en ese libro ponen en cuestionamiento algunas de esas enseñanzas para poder construir algo diferente. Porque además, por suerte, las niñas, niños y adolescentes de estos tiempos nos interpelan. Por suerte no se quedan calladas y en silencio, y bueno, toman la palabra y saben que tienen derechos y los exigen. Así que bueno, hay que ponerse a trabajar en esa tarea. ¿Sabes qué? Tuve que ir, trabajé algunos años en Costa Rica dando clases, no invitado.
Entonces la primera vez ahí me llamaba mucho la atención la cantidad de universidades que hay, privadas. Un montón, es como si en cualquier lugarcito arman una universidad privada. Pero para abrir un jardín era complicadísimo. Tenías que cumplir una cantidad de requisitos que acá es al revés. Acá lo privado, en términos de escuela primaria, secundaria, universidad, va teniendo mayor exigencia en la medida que va subiendo en la escala. Pero jardín de infantes como que se abrían en cualquier garage, en cualquier lugarcito. A mí me parecía que era muchísimo más riguroso lo de Costa Rica en un punto, porque hay que tener tanto cuidado en la formación, en el cuidado de los niños, que hay que tener un seguimiento muy próximo de quienes se ocupan de eso, ¿no? Las guarderías, los jardines de infantes, los preescolares. ¿De qué se trata la formación ahí? Porque fíjate que son los únicos que se ocupan en la formación, por ejemplo, en la formación de maestros jardineros, se ocupan de sujetos, son los únicos. Después empieza la maestra de matemática, la de lengua, empiezan a compartimentar. Pero los primeros es fenomenal, porque son los que se ocupan de un sujetito, de un humanoide integral, ¿no? Es grosso. El cuidado de los niños y niñas. Es como vos decís, porque de alguna manera después, con los ciclos de formación que vienen después, se está intentando formar a un estudiante, una alumna, un alumno, un futuro ciudadano o ciudadana. Pero cuando hablamos de los espacios del jardín de infantes, justamente las docentes están acompañando ese proceso de constitución subjetiva con todas las responsabilidades que implica y con todos los cuidados que eso debiera tener. Y justamente habría que ocuparse sobre todo de esa etapa inicial que es mucho más significativa. La semana pasada lo escuchaba a Tonucci hablar con el ministro de Educación, con Trota, y él decía, obviamente que es la etapa de la vida privilegiada, porque bueno, de alguna manera ahí se van armando todos los cimientos de quién será esa niñito en el futuro. Entonces, bueno, implica muchos mayores cuidados y atención. ¿Cuál es tu formación de base, Fernanda? ¿Vos qué hiciste? ¿Tenés alguna? ¿De dónde venís? Porque el Colo habla como porque ya te conoce, pero nosotros. Es verdad, es verdad. Ustedes no me conocen y quienes nos escuchan tampoco. Lo que pasa es que Colo es muy amoroso. Entonces por eso, me dedico a palabras bonitas. Sí, vamos. Yo soy licenciada en fonoaudiología, estudié en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, después hice la especialización en alfabetización e inclusión del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la UNR, y bueno, soy docente de la universidad también, y bueno, y hace un tiempito me he animado a publicar algunos libros. Pero bueno, mi experiencia con la infancia viene desde esos lugares, desde el trabajo que hago fundamentalmente con niñas, niños y adolescentes con problemáticas en el lenguaje y en el aprendizaje. En mi caso particular, que ya además yo soy una persona que batalla permanentemente para que cuidamos a las infancias de la exposición a las pantallas, para que administremos el tiempo frente a los dispositivos tecnológicos, bueno, hoy se resignifican y de alguna manera tenemos que encontrar en el ofrecimiento que nos hace la tecnología la posibilidad de comunicarnos y sentirnos más cerca. Respecto de mi experiencia personal, con niñas, niños y adolescentes más grandes o que tienen más recursos, estoy pudiendo sostener sesiones virtuales, y con los más pequeñitos, o también trabajo con niñas y niños que tienen discapacidad, bueno, comprendo que no cuentan con los mismos recursos cognitivos, simbólicos, comunicativos y lingüísticos, y bueno, y no siempre es tan fácil sostener una sesión online. Así que bueno, tratamos de encontrar otras estrategias para sentirnos cerca. Les envío videos, ellos me responden, les envío propuestas de juego y de literatura para que compartan en casa, porque sabemos que los libros y el juego siempre ayudan a la comunicación, al lenguaje y a los aprendizajes. Intento ayudarlos con adaptaciones curriculares, porque es cierto que por ahí hoy se recibe demasiado material, las familias están desbordadas, no son docentes, no tienen por qué serlo, y bueno, y si se trata de niñas y niños que tienen una dificultad específica, se vuelve más dificultoso aún.
Así que bueno, es como resignificar el trabajo que hacemos cotidianamente, acompañando y sosteniendo el desarrollo y los aprendizajes de las niñas, niños y adolescentes. En algo que escribiste recientemente que el Colo nos hizo llegar, decía, lo estaba buscando, pero como no lo encuentro lo invento, que los chicos en esta situación crean mundos para construirlo afuera. Bueno, nosotros los grandes también, pero a los chicos se lo permiten. ¿Vos crees realmente, como han dicho algunos psicólogos, que los chicos están sufriendo más que nosotros esta situación, o son los padres los que a veces están sufriendo más? Yo lo que pienso es que las niñas y los niños no cuentan con los mismos recursos internos que las personas adultas para comprender algunas situaciones o cierta información que se ofrece. Pero me parece que la maravilla que tiene la infancia es la posibilidad de jugar a que existen otros mundos posibles. Las personas adultas nos vamos olvidando un poco de eso, porque bueno, aparecen ahí en escena estas imposiciones y bueno, y además desde hace tiempo, digamos que el juego tiene un cierto desprestigio, como el ocio, el tiempo de recreación, porque bueno, en esos momentos la gente puede ser más libre, crea, no cumple y acata las órdenes del mercado y que nos impone de ser productivos a grandes, niñas y niños. Pero en este tiempo a mí me ha maravillado recibir relatos de familias y de amigas sobre lo que están haciendo las niñas y niños de hoy, que pienso que, bueno, están aprendiendo enormemente y nos están enseñando. Respecto a lo que vos decías, bueno, en algunos casos muchos niñitos y niñas construyen carpas, casas, refugios, trincheras dentro del hogar, y ahí es que yo pienso que intentan construir una afuera estando dentro, ¿no? Para esto de poder salir de a ratos, hasta tanto sea posible salir de verdad, a jugar a la plaza, a la calle, a la vereda o al parque. Hay anécdotas preciosas, una muchachita que se llama Clara, que le cuenta cuentos de buenas noches a su abuela, para cobijar sus sueños, para acompañarla. O sea que ella está aprendiendo que ahora a quien hay que cuidar es a los más viejitos, a los más grandes. Ha buscado cuentos que son muy significativos, porque por ejemplo uno de ellos trata de los animales que viven en un bosque y que se tienen que quedar en su casa porque aparece un bicho que los amenaza. Otro muchachito que se llama Vito, tiene 2 años y medio y extraña mucho a su abuela y a su abuelo que lo cuidaban todas las mañanas. Entonces la mamá lo escucha que anda caminando por la calle mientras relata una historia que dice, había una vez un nene chiquitito que jugaba en la casa de la abuela Patricia y el abuelo Jorge. O sea, él construye ese relato, se lo dice en voz alta, ¿no? Esto que tiene el lenguaje, que nos ordena, que nos permite convencernos de que la realidad que vemos cotidianamente no alcanza, que hay que construir otras. Incluso, por ejemplo, otros niños han creado la mancha o la popa cuarentena. ¿Sí? Juegan corriéndose de su casa a través de la pantalla y tratando de tocarse a la distancia. Como algunos ejemplos de la maravilla que están haciendo las niñas y niños hoy. Sí, mi sobrino de 6 años, el otro día bajo la ducha, mientras se estaba duchando, empezó a cantar el rap del coronavirus, y el padre lo grabó, y se inventó todo un rap, después se los paso. Y bueno, a partir de eso, Ale y yo le respondimos con un rap inventado por nosotros también. ¿Y muy cómo lindo. Los chicos, cómo...? Ese no lo pases, Ariel, por favor. Bueno, no. Te voy a dar ese beneficio por estar en esta situación tan agobiante de la cuarentena, si no te la cantaría. Bueno, y lo que vos decís, el arte como la música también son sanadores para todas las personas. En este momento lo que más nos acompaña tiene que ver con el arte. Podríamos vivir sin otras cosas, sin otros servicios que se nos imponen cotidianamente, pero no podríamos vivir sin literatura y sin música para pasar estos malos momentos. Los chicos lo saben. El arte cura, decía Sueli Resnick. Uh-huh. ¿Y cómo viven los chicos esta situación de que, o sea, muchos chicos veían poco a sus padres, porque sus padres siempre estaban
trabajando o haciendo otras cosas. Ahora de golpe se encuentran con alguno de sus padres todo el día en la casa. Les debe resultar llamativo, raro. Ahora su mundo es ese. Sí, es así como vos lo decís, pero bueno, con niñas y niños con los que hablo, y también retomando algo de lo que Tonucci le compartía a Trota en ese encuentro, que hicieron una serie de consultas a la infancia para ver qué eran las cosas que extrañaban y qué era lo que disfrutaban de esta transformación cotidiana. Y entre las cosas que les gustaba era la posibilidad de compartir más tiempo con sus familias. Porque, claro, en general las mamás y los papás trabajan muchas horas y las niñas y niños quedan, por un lado, con estas jornadas a veces laborales que propone la escuela de doble turno, y si no tienen una jornada de doble turno, bueno, en lo que resta y no van a la escuela, están llenos de actividades extraescolares que, bueno, se asemejan más al universo del trabajo que al mundo infantil. Así que me parece que en eso los chicos y las chicas se sienten más contentos, como diciendo, bueno, ahora no tienen excusa para salir de casa, van a estar con nosotros. Sí. ¿Y cómo fue, Fer, hacer una canción? Ay, fue muy lindo. Lo que pasa es que yo soy una persona muy ignorante, yo no sé nada de música. Pero por suerte siempre uno puede tener amigos como vos, que sé que sabes de música, y Ezequiel, que es amoroso, y como sabía que andaba con esta historia de andar pensando en la desobediencia, y pensando, bueno, en hacer una especie de proclama en relación al derecho también de las niñas, adolescentes y mujeres, lo que vivimos cotidianamente, porque vale decir que aquí todo el mundo se detuvo y todo se transformó, pero los femicidios siguieron como de costumbre, lamentablemente. Y bueno, y entonces me propuso armar una canción que tuviera que ver con eso. La fui armando y nos comunicábamos por teléfono y por audios con él. Por supuesto, él hizo los arreglos necesarios para ir enviándome la música, que yo pueda pensar de qué manera terminar de construir esa letra, porque quien no sabe música como yo, es muy difícil componer algo. Puedo enviar una idea inicial y a partir de lo que el otro me devuelve, tratar de plasmar ahí en esos acordes. Así que, pero bueno, fue una experiencia linda. Y además está cantada preciosamente por Violeta, que es la muchachita que aparece en el video y bueno, que también lo hace. Yo creo que los niños tienen más recursos que los adultos. O sea, tienen una plasticidad que los adultos vamos perdiendo. Tenemos algunos relatos de niñas que han crecido en cautiverio con sus madres presas y para ellos su hábitat era un mundo que rápidamente incorpora el cotidiano a eso mismo, a su cotidiano. Lo sufre alguien que tiene otras cuestiones, un adulto que está habituado a otras cosas. Habría que preguntarle al padre qué le pasa teniendo al niño todos los días, más que al niño. El niño incorpora al adulto y dice, mira, papá, juega y a otra cosa. El que no puede pasar a otras cosas es el adulto. Dice, ¿qué hago ahora con los niños? Con mi hijo. Sí, Daniel, dale. De hecho, Marcelo, cuando empezaron a hacer los reclamos para que a los chicos les permitan salidas recreativas, y en algún punto pensamos acá que el problema lo tenían los padres y no los chicos. O sea que claro, no lo bancaban tanto tiempo. O sea, habrá situaciones diferentes, ¿no? Y habrá realmente chicos que necesitan salir, pero la experiencia, por ejemplo, de mi sobrino es que la primera vez que salió le pidió a los padres volver a la casa, porque se sentía más protegido ahí después de tanto tiempo de haber estado encerrado. claro. Y que eran ellos más los que querían salir. Claro. No, hay muchas cuestiones. Estaba pensando cuando Fer les comentaba de los femicidios, también pensaba que hay muchas cosas que continúan. Al Trinche Karlovich lo mataron robándole una bicicleta. O sea, muchas cuestiones. Han muerto más gente por tiroteos y por todas cuestiones. Hay un mundo que continúa y niveles de violencia. Yo qué sé. Me parece que lo más
al contrario, es como si los niños fueran el reservorio de alegría, de imaginación y de plasticidad. En el sentido, hoy podrían ser los lugares en donde nosotros podríamos cargarnos o recargar ciertas posibilidades de imaginar, de recrear, de inventar, cuando parece que hubiera agobio. Los niños no tienen el agobio que tenemos nosotros, y es ahí donde uno puede mirarse de otra manera, ¿no? Es interesante eso, por lo menos para mí. Por otro lado, cuando yo salgo, me siento más seguro. Yo me siento más seguro cuando salgo. Recupero mi cuerpo, recupero mi sistema inmunológico, recupero mi posibilidad y mi potencia de ser cuerpo de yo, de mí. Eso no. Dice, cuando me quedo en casa siento que estoy al borde de enfermarme, al borde de la enfermedad, de enfermarme. Ajá. O sea, me voy precarizando, me voy quedando. Por ejemplo, hasta que descubro que tengo 2 patitas y puedo caminar, no importa cuántos pasos, pero que camino, es increíble. Ahora ya no sé, por ejemplo, y si descubro la inutilidad de caminar, pudiendo tener con todas las comidas, todos los restaurantes en casa, ya está, ¿sabes qué? Pero cuando salgo es donde verdaderamente yo me siento saludable. Es increíble. Bueno, respecto a esto que vos estabas diciendo, yo entiendo lo que vos querés decir sobre toda la capacidad lúdica, creativa que tiene la infancia. Lo que yo intentaba decir es que, bueno, pienso en niñas y niños que por ahí ven en algunos contextos donde, por ejemplo, no es tan fácil poner en palabras sus dudas, sus inquietudes, sus preocupaciones. Digo, no tienen la misma capacidad de comprender determinadas cuestiones. Un niño o una niña pequeñita, no sé, si no se lo cuida respecto de la sobreinformación que hay en los medios, puede creer que la abuela y el abuelo van a morir. Digo, si no aparece ahí en escena una persona adulta que dé lugar a ese espacio de comunicación, que escuche lo que le sucede a esa niña o niño, que dé una respuesta amorosa, cuidadosa, que no le mienta, y que le diga la verdad, pero de una manera donde lo alivie, me parece que en ese sentido las niñas y los niños pueden quedar al desamparo en algunas circunstancias. Y respecto de lo que vos decías, Ariel, sobre estas salidas, sí, a veces se parecen más a la necesidad que tienen las personas adultas, pero también hay algunas situaciones complicadas. Por ejemplo, hay niños que viven en departamentos donde no tienen balcón. Digo, por ejemplo, porque mi ahijado León vive en un departamento que no tiene balcón. Y por ahí, esa situación en particular, él quisiera tener un poquito de sol, ¿no?, saliendo a la calle. Más allá de que las decisiones que se tomaron en algunos casos en esto de que las niñas y niños acompañen a hacer una compra, a la niña y a los niños no les interesa hacer ninguna compra en ningún supermercado, excepto que lo llevemos a una juguetería o un kiosco por alguna golosina. Distinto sería si se les permitiera dar una vuelta en monopatín, en bicicleta, no sé, ¿no? Entonces, bueno, porque también la infancia es cuerpo en movimiento, es curiosidad, y no todas las niñas y los niños tienen cierto confort en su casa como para moverse un poco y no estar todo el tiempo quietos. Te quiero contar que yo fui maestro jardinero durante 4 años, o sea, con niños de 2 a 4 años. Qué lindo. Así que, sí, en esa época no era tan puto como ahora. Cristian, esta es una dedicatoria. Y la verdad que descubrí mi cuerpo gracias a la curiosidad de los niños. Eso por un lado. Descubrí un delantal, podés. No, nunca usé delantal, eso es otro tema. Iba con poncho y tenía esta voz más o menos que tengo ahora. Eso hizo que a las reuniones de los padres también vengan los padres a ver quién era el puto que tenían de maestro, porque le empezaban a decir Marcelo a los padres ellos. Venían a ver quién le estaba usurpando, robando esta la cosa. Marcelo, digamos. Digamos la Marcelo. Y se cantaban, bueno, con todo esto, más o menos grasa, pero una estructura ósea más o menos de esto. De todas maneras, por eso me parecía que
efectivamente, como una maestra que tuvo a mi hija en primer y segundo grado, sabía de esto, y que bueno, que yo me había recibido psicólogo y trabajaba en prácticas educativas, supervisando para bien. Entonces muere un niño. Entonces me llama para decirme que ella no puede con eso y que quería que yo lo hablara con los pibes. Ningún problema, se lo agradecí enormemente, porque es mejor alguien que puede decir, que no puede sostener eso, a alguien que lo hace para cualquiera. Entonces, bueno, lo único que hice fue sentarme y decir, che, ¿qué pasó? Entonces, bueno, empezaron un ratito, eran 6 años, 7 años. Y bueno, mi abuelo me dijo que está en una nube, otro en una estrella, otro que estaba en una jaulita en un pajarito, el otro que estaba en el cementerio, el otro que estaba, bueno, en el cielo, tantas cosas. Entonces, duró exactamente 7, 8 minutos. Inmediatamente empezaron a hablar otras cosas. Pero era el tiempo que ellos necesitaban para comentar esto y decirle, bueno, y me fui, ellos ya empezaban a hablar otra cosa. Era el tiempo de la elaboración, el tiempo de poder poner palabras a esto, solo decirle que murió, que no iba a venir más. ¿Sabían eso? Sí. Ok, ya está. Bien. Podemos aprovechar para pedir una pausa. Vamos a un temita musical. Bueno, y después de este temita musical que nos ayudó a resolver los problemitas técnicos de este modo que estamos empleando para hacer vino de conversación, volvemos, seguimos acá en FM 103.3 Radio Universidad y seguimos con Fernanda, seguimos con Marce, seguimos con Ariel, Pancho, que no está, pero seguramente nos va a estar escuchando por ahí, el Colo y quienes habla Cristian Alberti. El humor, ¿no? Porque hablábamos del humor. ¿Y qué está pasando con el humor en pandemia? Primero quiero decirle a Fernanda que le manda un saludo a mi hermana, que fue alumna suya. Mi hermana fue una audióloga y le mandé una captura de pantalla de que estábamos con vos en el programa y me dice una grosa, mandarle saludos, no se acuerda de mí, seguramente, pero te hace llegar sus saludos. Ay, muchas gracias. Siempre es una alegría recibir algún mensaje de una ex estudiante. Así que gracias. Bueno. Y el humor, ¿qué pasa? Parece que no podemos hacer humor, que es lo que tanto nos salva, ¿no? Que nos quita de ese rumbo. Sí, ¿qué no sé? Fer, ¿vos escuchabas todo lo que dijimos antes? Como no te tengo en la misma pantalla, no sabía si estaba así o no. Y yo estuve escuchando, tardé un poquito en entrar por un inconveniente técnico, pero escuché. Estoy al tanto. No, qué vergüenza, Fer. ¿Por qué? Está muy bien. No. Voy a cerrar todo. Bueno, para quienes nos están escuchando, antes de arrancar este segundo bloque, estuvimos debatiendo sobre algunos pareceres internos que tenemos dentro de Vino de Conversación. Son conversaciones que siempre tenemos. De producción, que antes las teníamos previo al programa, y una vez que terminaba el programa, porque nos queremos tanto y hablamos con tanta complicidad, que generalmente nos quedábamos más de la hora, y mucho más de la hora que en la que hacíamos Vino de Conversación o en la que salíamos al aire. Y la riqueza de esas charlas muchas veces nos llevan a que nos quedemos hablando también por acá, aunque no es lo mismo. Pero estábamos hablando del humor como una estrategia para poder tirar abajo la solemnidad con la que estamos trabajando, o con la que estamos tratando de pensar todo lo que nos sucede en estos momentos. Y somos, porque no es que hacemos humor, sino que nos sale de la complicidad que tenemos como equipo. Y eso también muchas veces, o pensábamos recién cómo se deja de lado, muchas veces porque pareciera que hay temas que no se pueden trabajar con humor, o que no se pueden hablar desde el humor. No sé sí, todo viene a cuento de que algún oyente nos escribió de que los últimos programas estuvieron muy buenos, pero que nos falta un poco de vino para ponerle un poco de humor.
Yo en ese aspecto coincido con lo que dijo Cristian, que a veces el humor no brota directamente y bueno, no hay que preocuparse, es como todo en la vida. Hay cosas que en un momento salen y en otros no. Hace un Y momento bueno, Marcelo hablaba de la música, del arte y del humor, ¿no? Yo me parece que también la música puede disparar ese humor. Viste que hay temas que nos calman, hay temas que nos ponen un para arriba, hay temas que, digamos, que nos tocan de diferentes formas, ¿no? Sí. De todas maneras, lo que yo cuando decía esto, que no era el arte, en estos términos, sí, yo siento que el arte sí, porque, o la música, la pintura, porque rompe las cuadraturas. Pero el humor como línea de fuga al espanto, como línea de fuga a la angustia, al terror, digamos, a los relatos de miedo, de angustia, de terror, del quédate, no te... Nosotros estamos todo el tiempo, estamos leyendo algo que en otro momento se debe, quédate adentro, no salgas, no salgas. Es complicado. Más allá, además, todas las propagandas, todas las empresas están haciendo esto. No hay joda. No hay joda. Se terminó la joda. Y eso me parece grave. Eso me parece grave. Algunos joden. ¿Quién? Algunos no joden. Eso es otra cosa. Pero no joden. No hacen una jodita. No hay humor ahí. Pero no Bueno, joden, sí. Pero no podemos hacer joda. Hay algunos chistes que andan. ¿Por qué no? Se te entrecorta, Ariel. ¿Cómo repetirlo? No, está ese video que mandan cada tanto gente rota, que se ríen un poco de las actitudes que tomamos. El otro día hablaban de una mujer, hablaba con la vecina de balcón a balcón, y le hablaba de la hija, que duerme todo el día, y encima duerme con el novio todo el día. Dice, se la pasa cogiendo. Un rato puede ser, pero después le va a hacer mal, ¿viste? No puede ser, decía. Hay memes, no sé, Fer, si todos los de los alumnos con las tareas. Eso es increíble, la cantidad de las madres haciendo de maestra es un capítulo. Sí, es genial. Bueno, el que comenta Ariel de Gente Rota, esa recopilación de audios que hace es una maravilla. Que aparte, bueno, obviamente ahí las personas no aparecen con nombre y apellido, pero bueno, se muestran cuestiones íntimas y privadas que a todos nos divierten porque obviamente nos sentimos identificados con esas cosas que la gente dice en un audio y con con la impunidad del que no está poniendo la cara para hacer un comentario. Y después, bueno, yo también veo en los memes de la gente anda diciendo, las niñas y los niños andan diciendo, y esto que vos decís, Colo, donde también están todas las ocurrencias de los pibes, y incluso las bromas que les hacen a las maestras. El otro día veía unos videos, y bueno, porque en realidad un profesor subió como con cierto malestar que le habían hecho una broma apelando a la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, muy atinadamente, otras compañeras docentes y compañeros docentes que le dijeron, y bueno, ahora los pibes se la están ingeniando para hacernos otro tipo de bromas. Antes, no sé, nos tiraban una tiza, o bueno, hacían alguna travesura, y ahora necesitan de la tecnología para hacerle una broma al profesor, y eso no significa que le están faltando el respeto. ¿no? Por supuesto necesitamos del humor. Bueno, y eso es parte de la plasticidad que los constituye a los niños, ¿no? A los chicos, digamos, ellos, esto es lo que veníamos hablando al comienzo del programa, ¿no? Los posibles que ellos se permiten, digamos, ¿no? Y nada, hay desopilantes, hay cosas que si no puede ser, mamás insultando a la maestra, te paguen el sueldo a ella, ¿viste? Vos decís, indignada. Sí, igual también estuvieron buenos, me parece a mí, en toda esta situación así compleja, que algunas veces se dicen en chiste, pero es un modo de decirlo también en serio, donde aparecen como, sí, esos memes donde la madre dice, primer día de clases, mi hija expulsada y el segundo se quedó sin recreo, y que vuelvan la escuela y las docentes y los docentes. Porque digo,
también históricamente es un gremio que no es reconocido por su labor, que siempre es criticado en cada acción que decide, que se le critica cuando hace huelga, y ahora que no existe momentáneamente, ¿no?, la escuela como espacio para habitar, y maestras y maestros que estén enseñando, creo que fue una contracara positiva decir, bueno, la verdad, qué trabajo que hace esa gente. Que quizás la próxima me tendría que callar un poco la boca antes de criticarlos o opinar en contra. En Totalmente de realidad se acuerdo. dan cuenta de que los maestros no enseñan. Es apenas una de las muchas tareas que hacen. Que la formación es un tema complejo, que tiene muchos planos y muchas líneas. Que de eso es lo que sostiene el docente. Porque si fuera nada más por mandar tareas, o sea, mandar bibliografía o mandar una clase, lo que hacen es muchísimo más, excede eso. Los pibes extrañan la escuela. Extrañan la escuela porque hay recreo, porque hay compañeros, porque pasan cosas, mil cosas. Es la instancia de lo que se llama la formación o la transmisión de cierto saber es apenas uno, y uno, no él, es uno de las muchas cosas que suceden, que acontecen en ese espacio. Y los pibes extrañan todo eso. Que no esté la mamá y el papá, que estén los compañeros, que estén las pibas y los pibes, que haya recreo, que haya otras cosas. Te encuentro con otros. Y los que sostienen eso, la trama que sostiene eso también, es básicamente un docente. Eso es interesante. Ahora se dan cuenta de todo de qué va. No, sí, en relación a lo que decís y a lo que decía antes Ariel sobre esta posibilidad de reencontrarse con la familia, que no se podía compartir mucho tiempo, Tonucci dice que lo que primero dicen las niñas y niños que extrañan es la escuela, porque en la escuela comparten juegos y tiempo con sus amigas y amigos. Porque desde hace mucho tiempo es el único, es el espacio de sociabilización privilegiado. No contamos con la suerte que tuvimos en nuestra infancia de encontrarnos en la calle jugando o en la plaza, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la escuela ocupa un lugar muy importante en la vida de las infancias, y bueno, y como decía Marcelo, obviamente las docentes se ocupan de la educación, y la educación excede a esto de compartir los saberes, sino también a todo el cuidado y los lazos que se gestan en la escuela. Y que en este momento, bueno, ahí se nota esa ausencia. Tal cual. Fer, ¿la conoces a Susie Shock? Sí. Porque se me venía a la cabeza su libro de crianzas, que es un libro muy amoroso para trabajar con infancia, justamente. Y se me venía también a la cabeza porque primero vengo hablando mucho con Susi, sobre todo en este contexto, en el que estamos como compartiéndonos las impresiones de no tener que regalar así tan livianamente la inteligencia a este momento. Es como resguardarnos un poco también de eso, las normalidades que se van generando también en este contexto. Y se me venía también a la cabeza porque recién hablábamos en el corte, que ayer fue el día contra la homo, lesbo, trans, bifobia, que de fobia no tiene nada, porque las fobias son miedos, y el odio hacia las identidades disidentes no es un miedo, sino que es odio, justamente. Y bueno, se me venía también porque Susi lo que hace en ese libro tan hermoso y tan amoroso que es el de crianzas, es trabajar justamente todo esto. Cómo con diferentes relatos, con diferentes historias, sobre todo con anécdotas que cuenta de ella con su sobrino, se puede trabajar también la eliminación de ese odio que se va generando también por vivir en esta sociedad, ¿no? Por vivir en una sociedad en la que hay determinadas identidades sexuales a las que se las propone mirarlas como aquello que no merece ser vivido, digamos. Así que bueno, qué bueno que la conozcas a Susi. Sí, me gusta mucho, y además, bueno, pensando en todo lo que estás diciendo, digo, en otras batallas que sucedieron previas a la cuarentena y que también quedaron ahí como un poco solapadas, aunque bueno, de alguna manera se intenta visibilizar, y que tiene que ver con la educación sexual integral, ¿no? Donde sabemos que hay muchas personas que se oponen, ¿no? En esto de, bueno, primero
con este disparate de pensar con mis hijos no te metas. No, la escuela como institución educativa y el Estado no se meten con las hijas y los hijos de las personas, sino que tienen la responsabilidad de garantizar sus derechos, de garantizar la educación, y porque desde hace tiempo, por suerte, las niñas y los niños son sujetos de derecho y no son propiedad privada de nadie. Pero bueno, a veces en esto de tratar de decir que bueno, que cada familia puede elegir, no sé, la religión o ciertos valores que quiere transmitir, las familias pueden seguir transmitiendo todos los valores que quieran, están en todo su derecho. Ahora, las niñas y los niños tienen que ir a la escuela y saber que ellos tienen otros derechos y no imposiciones exclusivas que se propongan desde casa. Que la Ley de Educación Sexual Integral lo que pretende es que comprendamos que la diversidad es parte de nuestra humana naturaleza, y lo que propone es el respeto por las diferencias, más allá de los cuidados específicos y muy necesarios respecto de la violencia intrafamiliar y el abuso sexual infantil. Yo pienso que a veces hay mucha gente que tiene temores de que se destapen muchas ollas, ¿no? Por eso no quiere que la escuela y el Estado intervenga cuidando a las infancias, para que se sientan libres de elegir y además libres de poder decir, sabiendo que tiene que haber personas adultas dispuestas a escucharlas y a intervenir en esos casos. Yo hice una propuesta, yo estaba dando clase en una maestría donde estaban directores en el norte, yo qué sé, para elegir a los, ¿cómo se llama? A los tutores de la ESI. No tiene nada que ver, pero me acordé de esto ahora. Viste que estaban todos ahí, las directoras, los supervisores, la secretaria de Educación. Y bueno, que es un tema, la elección de quiénes van a estar. Van a tutelar esto, quiénes van a estar adelante de las clases. Yo le digo una fórmula para la selección de los tutores. Entonces se sientan en la mesa y van entrando de a uno. Entra uno y antes de sentarse le dicen pija. Entonces, si se desmaya, no es apropiado. Si se aterroriza, dice, ¿qué me está diciendo? Tampoco. Llega y se sienta, o está por ahí y dice, concha. Si continúa en la misma, por ejemplo, tiene vómitos, arcadas, descompostura, tampoco hay que tomarlo para hacerse cargo de la ESI. Pero si se ríe, sí, que lo pongan al frente, que es muy probable que pueda sostener un espacio en donde los niños, los jóvenes que ya saben algo de esto, puedan traer sus preguntas, sus inquietudes, sus temas, ¿no? Y no traer una masa de crítica, de información que uno le quiere tirar a los pibes, sino que pueda sostener y soportar un espacio donde los pibes vengan. Pero que era importantísimo esta selección. Imagínate que eso lo hice en Corrientes, en donde había una virgen y un santo en cada entrada del pueblo. Entonces, decía el profesor, la que estaba acá, me dice, tuve mucho miedo cuando usted dijo eso, profesor. Pero cuando vi que las directoras de un programa se reían, que siempre están en contra de todo, dije, estamos bien. Está todo bien. Claro, pero había que decir pija y concha, ¿no? Bueno, pero es interesante porque así el sexo, lo sexual, lo genital, el cuerpo, deja de ser un motivo de horror y pasa a ser potencia, que es lo que es, digamos. Es potencia, es posibilidad. Que es solo entonces, hay que reírse, hay que gozar, hay que disfrutarlo, no hay que sufrirlo. Claro. Disculpa, no me parece nada que ver con lo que veníamos hablando, pero tenía ganas. No, está muy bien. Vos sabés que una persona de la que yo he aprendido mucho, que es Liliana Paulucci, y trabajó históricamente, bueno, como feminista, luchando para la ley de educación sexual, la ley del aborto legal, seguro y gratuito y demás, ella siempre explicaba esto, que también es cierto que hay personas que pueden tener buenas intenciones de hacer sus aportes a la educación sexual desde la escuela, o incluso hay familias que pueden querer acompañar, pero
por los propios tabúes, pudores y la historia que han vivido, no consiguen hacerlo, y entonces ella decía, lo mejor que hay que hacer en esos casos, reconocer las propias limitaciones o dificultades para abordar esos temas, porque si no el riesgo es confundir a las niñas y a los niños. No, es decir, que no hay nada más complejo. Que intervengan otras personas. Para lo humano no hay nada, pocas cosas son más complicadas que la sexualidad. Claro. Ya sea como genitalidad o como sexualidad en sí. Sí, es una de las cosas más complicadas. Tal cual. Ariel está como interviniendo con cabezazos. Sí, yo todavía le debo una tesis doctoral a los psicólogos que se unan para escribirme una tesis y me expliquen bien este tema, la diferencia entre sexualidad y genitalidad. Porque he quemado 5 psicólogos, ¿viste? Y sigo pagando sesión y todavía no lo entiendo. Pero bueno, ya vamos a lograrlo, ¿eh? Ya está. Tengo acá no es un psicólogo teórica que he logrado entender, así que eso lo voy a entender. Los psicólogos empiezan psicología porque tienen este mismo problema, sexual y genital. Bueno. Y cobran por eso a otros. Imagínate, boludo. Dejá, no insistas con ellos. Y ahora con esta situación estamos peor. Mejor no hablar de ciertas cosas. Por ejemplo, ahora con esta situación no te podés abrazar. ¿El abrazo tiene que ver con la sexualidad o no? Estás bárbaro. Imagínate si no te podés abrazar con alguien conocido, imagínate si vas a poder coger, digo. Ajá. Y hay otra normalidad, ¿no? Porque de repente quienes tienen pareja se visitan y demás. Ahora, imagínate la promiscuidad nuestra, que no tenemos una pareja estable y sin embargo tenemos deseo, ¿no? Somos el sujeto más peligroso del mundo en estas circunstancias. Están al horno con papa y ensalada. Aparte, la policía de la moral es tremenda. ¿Cómo vas a hacer eso? Pero pará un poco, tranquilo. Sé feliz, vos no te metas conmigo, déjame tranquilo. Claro, pero a ver, volvemos a lo mismo, con las posibilidades y del cuidado propio, pero también del cuidado del otro. Pero parece que hay determinadas normalidades que se siguen así como amurando, ¿no? Porque de repente tener una pareja y visitarte, por más que la otra persona esté en la otra punta de Rosario, está completamente permitido. Ahora, coger una noche con alguien que vive en la otra cuadra es completamente una política criminal y horrorosa, es como fuerte, digamos. Este tema para mí me da vergüenza. Te da vergüenza Sí, total. No quiero hablar. ¿Esos lentes te los pones con el barbijo para salir a la calle? Sí, total. Y ahora tengo una pantalla. Me puse una pantalla. Es Lady Gaga, mira. Sí, yo también. Eso se lo podés prestar a Cristian para que vaya a la otra cuadra y que no lo reconozcan. Sí, pero vuelve con una alegría que todo el mundo se da cuenta que tuvo que... Se mueve así la cola como los perritos. Sí, más contento que puto con 2 culos, imagínate. Nos estamos desbarrancando. Estamos poniendo el contador de minutos nos va diciendo que queda muy poquito. No sé si quieren hacer algunos comentarios finales de este. Yo quiero agradecerle a Fernanda, primero. Le quiero agradecer a Fernanda porque la verdad me copó pensar lo que estaba diciendo, los temas que trae, que para mí son grosos. Me gustó el modo también, porque no es solamente lo que trae, sino el modo que los trae. Así que yo te agradezco enormemente, Fer. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a mí me gustaría contarles que pasen por la página de la Biblioteca Nacional de Rosario, ¿no, Fer? Ahí hay cuentos tuyos que los grabaron con una locutora, así que linda experiencia, ¿eh? Escuchar en la voz de otro. Hermoso. A mí me emociona muchísimo porque las narradoras tienen ese saber respecto de lo importante que es la voz, ¿no? La calidez que transmiten, los tonos, la cadencia, y bueno, más allá de que, bueno, si nos encontramos con un texto lindo leerlo, pero escucharlo en la voz de alguien que lo cuenta así, es precioso. Y sí,
lo ha hecho Yelén Romero, que es la narradora y bibliotecaria de ese espacio. Felicitaciones. A mí me pasó con cada una de tus intervenciones, Fer, que esa amorosidad con la cual vos relatás todas tus experiencias transmite tranquilidad y genera más ganas de seguir escuchándote, así que también... Yo le iba a empezar a hacer preguntas personales, pero por eso... Y le iba a empezar a hacer preguntas personales, pero por eso menos mal que se termina. Se termina, se va. Sí, le iba a menos mal. Ya. Menos mal pero que se bueno. termina, si no vienen las preguntas personales y gracias, Sí. Cris. Hermoso lo que me decís. Ariel, Bueno, ¿pedimos? Mirá que la especialidad de ella es niños con dificultad de... ¿Y vos te considerás uno de ellos? Con dificultades, sí. Niño para ser feliz. Bueno, les dejamos muy buenas noches. Buenas Nos noches. vamos despidiendo. Buenas noches, Colo. Buenas noches, gracias, Fer. Buenas noches, Marce. Buenas noches, gracias a todos. Ariel. Hasta el próximo programa con vino y humor. Buenas noches y muchas gracias, Fer. Buenas noches a todos ustedes, han sido muy amorosos, muy amables conmigo. Gracias por la invitación y gracias a quienes nos están escuchando. Abrazo enorme. También le mandamos un abrazo gigante a Pancho, que en algún momento nos escuchará. Y a todas las personas que nos están escuchando, les recordamos que el miércoles de la semana que viene, volvemos a estar a las 23 horas en FM 103.3 Radio Universidad, para más vino, mate, cerveza, agua de conversación, pero conversar al fin. Muy buenas noches.